Entre el río Virán y el Nigua crecí peleando y batallando toda clase de lucha cuerpo a cuerpo, con uno, dos y más contrincantes, y fue mi vida. Creo que es la primera intención del hombre, practicar su defensa de su cuerpo y mantenerse en la lucha cuerpo a cuerpo. Debía ser el primer. Eso parece que es cosa natural en los vertebrados, en todo, porque los animalitos incluso cuando nacen se ven la lucha que tienen entre ellos. Entonces ya a los 8 años, 7 años por ahí, ya me organizan mis padres y ya empiezo a practicar normalmente en una escuela. Empiezo a practiqué judo y practiqué kempo, que a los 13 años fui cinturón negro de kempo. Ya teniendo 19 años aproximadamente, me marcho y llego a Madrid, Torrejón de Ardoz, específicamente Madrid. Aquí conozco, practicando en la calle, corriendo en la plaza y haciendo ejercicio que se nota que es ejercicio de un artista marcial. Hay alguien, el señor Warren Kimberly Hickerson, se introduce a mí. Era un negro militar americano que luego fue como si fuera mi propia familia, un hombre fantástico. Me dijo que tenía alguna gente que se estaban reuniendo en la base, que era donde yo trabajaba, y que se reunían todos y que se practicaban. Entonces yo me interesé en ir al gimnasio con ellos, y allí conocí a Edward Shepard como instructor y me puse a practicar. Ingresé a la escuela y empecé practicando Kayukembo con ellos, aunque era cinturón negro de Kempo. Ahí logré practicar durante el tiempo que le quedó a Edward para estar en la base, hasta que se marchó. Pero antes, tan pronto empecé a practicar, en el 74, fundé la primera escuela de Kayukembo en Torrejón de Ardoz, que fue la primera escuela realmente, porque Kayukembo habían en casi todas las bases militares americanas, y la única que se reconoció que entró a Kayukembo fue la escuela de Torrejón de Ardoz. Gracias al párroco Don Valentín, me dio un terreno en el patio de la iglesia y una parte baja de una escuela que fue luego una escuela. Ahora mismo hay una pequeña plaza o parquecito. Empecé a hacerle los cinturones, los kimonos, porque no existían ese estilo de kimonos. Existían estilos porque solamente estaba el judo, y la escuela de judo, la federación de judo, era donde se inscribían todos los artistas marciales, no importa de qué estilo fuera. Yo traté de ingresar inscribir mi escuela. Se me fue imposible por algo que luego lo voy a comentar más tarde. Pues empecé a practicar, a enseñar a un grupo, una pandilla de muchachos que trabajaron fuerte y fueron uno de las primeras ideas de nuestra filosofía. Era la justicia, respeto y justicia, era el dicho que nosotros teníamos. En aquella época había mucha banda aquí de muchachos, de chavales que se peleaban en la discoteca, y nosotros empezamos a controlar todo eso y había la amistad en eso. Empecé a conocer buena gente, muy buena, como fue Carlos Zárate, que fue campeón del mundo. No sé dónde está ahora mismo, el veterinario, le decía yo, que era profesor en el gimnasio Ailú, que estaba en la calle Ferrocarril, que era un gimnasio de judo. Empezaron a practicar karate. Ahí conocí amigos, buenos amigos,
como fueron los hermanos Paredes, a José el Karateca, que se caminaba conmigo, era el doble mío, para donde quiera iba conmigo. Y la escuela empezó a crecer y yo empecé con el grupo a visitar otras escuelas peleando, porque la escuela creció peleando. Yo preparé en muy poco tiempo mis estudiantes y salí a buscar invitaciones para ir a combatir a cualquier escuela. Y cuando los alumnos empezaron a pelear, que era diferente la forma, porque el estilo que se practicaba, los estilos que se practicaban en Europa y en España, eran estilos muy rígidos. La gente se cuadraba y a lo mejor pegaba un puño, un punto. Sin embargo, nosotros introducimos una nueva manera de combatir, que era seguida y con más flexibilidad. Nos llamaban las bailarinas. Mucha gente llegaron a llamarnos bailarinas. Y la escuela creció y todos querían pelear con nosotros, invitarnos, porque querían pelear, porque salimos grupo fuerte. Nosotros no logramos federar la escuela de Cayuquembo en la Federación de Judo, porque la Federación de Judo en España estaba controlado por dos hermanos japoneses llamados Kim y Chu, que tenían un gimnasio en la Francisco Silvela. Y una vez nos invitaron a pelear y los alumnos míos acabaron con todos. Y el Kim, uno de ellos, no sé si fue Kim o Chu, invitó a pelear a un alumno mío, Primitivo, le dicen ahora el bombero, el Primitivo Escribano Carretero, y peleó con uno de ellos, que era uno de los maestros y de las autoridades grandes de las artes marciales en España. Y el alumno mío le dio hasta nargá, le dio hasta manotazo. O sea, la gente se reía, fue una burla que hizo con el profesor. Y eso fue la base que nos impidió que nosotros de ahí para adelante se nos hiciera imposible ingresar a la Federación Española de Judo, donde entraban todas las artes marciales, porque ellos estaban ahí, ellos no lo impedían. Ya en el 1974, cuando empiezo y fundo la primera escuela, que es la escuela que me cede don Valentín, gracias a él, me cede el local. Tengo un grupo de chavales muy decididos a practicar conmigo. Practicábamos hasta 3 y 5 horas diarias. O sea que se pusieron robles. Había un grupo, estaba Ángel García Soldado, estaba José Caballero, estaba Juanma, estaba Santiago Martínez, que Santiago Martínez tiene mucho que ver su familia en la creación de la escuela, porque ella, la mamá de Santiago Martínez, la madre de Santiago Martínez, es la que cede su máquina para nosotros hacerle los kimonos, para yo hacerle los kimonos a los estudiantes. Y en mi propia casa yo no encontrábamos una tela negra que sea fuerte, y entonces encontramos una bien fuerte, pero era blanca. Entonces lo que decidimos fue teñirla. Yo hablé con uno en alguna tintorería y me dieron técnicas de cómo teñirla para que se mantuvieran. Y todos salieron y le hacíamos kimono. Precisamente en la máquina de la mamá de Santiago Martínez, que tenía un señor también que Cayuquembo debe agradecerle también, a José Luis Lambea. José Luis Lambea es el padre de una chica que sale en un noticiero por televisión. Ese señor, joven aquella vez, me ayudaba a coser los kimonos. Yo lo llevaba ya cortado, lo cortaba en mi casa y lo llevaba, iba a la casa de su suegra y allí entre los dos lo cosíamos. Luego lo traíamos ya con la tela teñida. O sea que ese es un agradecimiento al Señor. Santiago Martínez fue uno de los mejores estilistas de Cayuquembo. Era un hombre de muy poco cuerpo,
pero con una técnica que era una mosca, era difícil llegarle, o sea, penetrarle. Y tenía a Primitivo Escribano Carretero, el Primi, que era bueno también, a Juan Melero Santa María, tenía a el Andaluz, eran como cerca de 15 eran. Algunos fueron marchando, con el tiempo lo dejaron. Y pues sí, yo le enseñé la filosofía de respeto y justicia. Era la filosofía que yo le enseñaba, respeto y justicia. Y en ese tiempo, en el 74, había pequeñas bandas de chavales que hacían lío en las discotecas. Nosotros cortamos con todo eso, se hizo amistad con todos. Incluso estaba el gimnasio de la ILU, del señor Graciano, y practicaban judo, pero al ver que se evolucionaba y la gente se interesaba por otra clase de arte marcial, que sea más agresiva que el judo, entonces trajeron a Carlos Zárate, que fue campeón del mundo de karate, una persona maravillosa. Ese tenía algunos que fueron muy cerca de mí, como es José Calera, el que le decían el karateca, los hermanos Paredes, eran muy buenos, eran pequeñitos ellos, pero eran muy buenos, les gustaba mucho la moto, eran muy buenos. Y pues conocimos a Felipe Ita, conocimos porque nos pusimos a caminar entre los gimnasios y a pelear. Yo iba y decía el grupo que tenía, mis amigos, que practicaban conmigo y que teníamos deseo de ir a otro gimnasio a combatir, a pelear, nada más para ver. O sea, como hacer como se le diga. Y entonces así empezó a reconocerse la escuela y el Cayuquembo, y toda la gente empezó a interesarle que nosotros fuéramos a visitarlo para pelear, porque todos querían zurrarnos. Como nadie podía contar con la historia de que nos zurraban, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo quería llegar a ser lo primero, y así caminamos y caminamos hasta que una época fueron a levantar la pista de la base y dividieron la gente que trabajaba en la pista y en cargo y pasajeros, lo dividieron entre el aeropuerto de Barajas y la base de Zaragoza. A mí me tocó en el grupo de ir a Zaragoza, era supervisor, y me fui con un grupo, entre el grupo Rafael Ruano, toda esa gente. Había uno, Sebastián Hurtado, que tuvo un hijo que fue de los primeros también, que practicó también, Sebastián Hurtado Junior, practicó Cayuquembo. Pues sí, en Zaragoza conocí a Antonio Piñeiro, el maestro Antonio Piñeiro, una persona maravillosa. Antonio Piñeiro era muy amigo de Dominique Valera, y entonces duré un tiempecito practicando con él y conociendo ahí. Eso fue ya como en el 75, por ahí, porque la escuela mía avanzó muy rápido. Nosotros practicábamos muy rápido. Entonces íbamos a Alcalá, a la universidad. Yo iba a la Universidad de Alcalá de Henares y llevaba a todos mis alumnos para darle clase a otra escuela allí, a otra escuela en la que pertenecía el maestro Paco Penalba, Agustín López, maestro Agustín López, que ya fue más. Ya Agustín López entra a la escuela 4 años después que la escuela es fundada. Agustín entra en el 1978. Ese tuvo muy poca relación conmigo. Entonces, ¿qué resulta? Que en el 79, repentinamente, me marcho, porque sucede en mi país el huracán David, que arrastra con el país. Yo me marcho a los Estados Unidos así repentinamente, no tuvimos muchas cosas que arreglar.
con mis alumnos, que ninguno tenían cinturones negros, pero toditos podían pasar de cinturones negros. O sea, eran cinturones negros en potencia, todo. Creado por mí, que lo hice yo, porque se ha tratado de confundir. Le voy a decir dónde está el error. Le voy a decir dónde está el error. Es un pequeño error, una mentira. Se trata de confundir que los alumnos míos, los cinturones negros, los alumnos míos eran de la escuela de la base. Nunca, eso no es cierto. Nosotros visitamos algunas veces la escuela de la base para combatir. Yo lo llevaba, como lo llevaba a cualquier otra escuela de Madrid, a varias escuelas que la llevaba de Madrid. ¿Entiendes? Así mismo yo llevaba a la base, pero no eran ninguno alumno de Shepherd. El alumno de Shepherd era yo, que fui el segundo cinturón negro de Shepherd, que no tuvo más. Ahora, ¿cuándo le dio el cinturón negro y cómo le da el cinturón negro a René? Yo no me explico en qué forma se lo da a René. Buen hombre, con el mayor respeto al Señor, que descanse en paz. Un hombre maravilloso, maravilloso. Con su familia, su hijo sigue practicando. Practicó conmigo, siendo con nosotros en la escuela de la base. Tengo que marcharme repentinamente, reuní mi familia, y en esos días en que estoy arreglando mi partida, pues mis alumnos están, pues, ¿qué pasará con ellos? Yo no le di mucha importancia a los cinturones, y ellos no tienen prácticamente, la mayoría de ellos usan cinturones amarillo y blanco. El máximo que tenía un cinturón era Tachi, Ángel García Soldado, que tenía el cinturón verde. El único que le había dado cinturón verde, pero ellos tampoco le daban importancia a los cinturones. Ellos no le dieron importancia a los cinturones, igual que yo. Ellos se crearon con esa filosofía que era sin darle importancia a los cinturones. Lo que sucede es que ya a mi partida se reúnen en mi casa y ellos me piden que le haga cinturones, que le dé su diploma, que le ponga, que lo deje con cinturones. Lo que yo me negué a hacer, a darle cinturones. No me creí con la autoridad de firmarle a ellos cinturones, que debía ser otra persona. Y así sucedió. El verdadero Ángel, que era el más hábil. Ángel era el más hábil en el sentido de constancia y futuro económico. Buen negociante. Entonces fue donde Raúl Gutiérrez y le dijo que era alumno mío y que le había dado el cinturón, el diploma de cinturón negro, y que necesitaba examinarse para hasta tercer grado. Se examinó con Raúl Gutiérrez y le cedió el tercer grado. Y luego así fueron haciendo algunos otros, porque mis alumnos eran reconocidos, buenos. Eran buenos combatientes, buenos peleadores. Me vuelvo a los Estados Unidos en el mismo 79. Me vuelvo a los Estados Unidos. Allí me voy a una escuela a San Francisco, California, para ingresar a la Marina. Y allí en el 82 conocí al maestro Adriano Emperado, sí, yo. Y le hablamos de la escuela y todo eso, y sobre la escuela de Cayuquembo en España. No le dio mucha importancia a la escuela, pero o sea que luego, más tarde, pues llega Ángel García Soldado, Tachi, y habla con ellos y le explica, y parece ser que él creyó que le iban a dar más importancia si él decía que era alumno de Shepherd, sin serlo, porque mis alumnos fueron alumnos míos. Ninguno de mis alumnos fue alumno de Shepherd.
Shepard lo conocía porque una vez vino a la escuela, que yo le mostré la escuela, que no tenían, ni siquiera tenían kimono, que después de ahí fue que yo le hice kimono. Yo mismo